Las consultoras dan que un 43% de uruguayos estarían de acuerdo con votar a Carolina Cose y a Yamandú Orsi, increíblemente, pero no tan increíblemente, porque nuestro sistema educativo ha cooptado generaciones y generaciones a través del adoctrinamiento. Y en los quintiles más bajos, a través del adoctrinamiento y la planificada deserción estudiantil, desde un sistema educativo deplorado por militantes políticos de mala calidad que están interesados en adoctrinar, en militar, en cobrarnos dineros desde el Estado, en discutir todo el tiempo con los gobiernos sucesivos incrementos salariales para los docentes, sin cumplir con los deberes inherentes de la función pública, incumpliendo, es decir, omitiendo los deberes inherentes del funcionario público, que es una de las causales taxativas del despido o la inhabilitación de un funcionario público. Está todo muy sucio en este país. El Estado de Derecho ya prácticamente no funciona, funciona un gran simulacro y en determinados sectores donde este mismo gobierno sigue hablando solamente en la circunscripción de hallazgos económicos en cuanto al ordenamiento de las finanzas de nuestras empresas públicas, como pasa ahora con el tema de ACE o con la financiación de Antel o con el régimen general de la financiación del Estado bajo la regla fiscal y un país que sí se ha estabilizado la inflación, ha estabilizado también el tipo de cambio, pero todo este público adoctrinado, estas hordas barbáricas de la deserción estudiantil en los primeros años del liceo, muchos otros ya desde la escuela, los adoctrinados, esos que se convierten en profesionales desde el adoctrinamiento marxista dado en los planes de estudio a través de toda la etapa de educación secundaria y ya luego en la universidad, han convertido a esa barbarie ideológica en oídos sordos respecto a esos temas que les son intangibles, incomprensibles, porque están absolutamente adictos a una idea de revolución socialista. Solo quieren eso, quieren experimentar esa explosión de un cambio radical de las reglas del juego para ir a un Estado que todo lo estatice y que concentre el poder en el poder ejecutivo. Esto comenzó fuertemente a desarrollarse con el gobierno de José Mujica, aquel terrorista que robaba flores, que fue un ladrón frustrado y que se convierte en un terrorista de los más peligrosos, integrando células tupamaras y así integrando incluso comandos que eran de los más sanguinarios, junto a Lucía Topolansky también y a otros miembros integrantes que cogobernaron con él en aquel gobierno de Mujica, porque ahí estaban Agassi, y habían, Topolansky ni que hablar, Bonomi, el que mató policías por la espalda y tiró unos papelitos diciéndole que eso les pasaba por delación, hasta era burro, ¿no? Porque la delación es cuando alguien delata, cuando alguien vende a quien es su supuesto compañero de lucha al enemigo. Los policías estaban cumpliendo la función policial de defender la patria, las instituciones democráticas, no estaban delatando a nadie, no delataban, cumplían una función pública de hacer que cumplir la autoridad del Estado, de un Estado de Derecho. Esos anormales nos gobernaron. Y desde la habitual prédica falsa de la izquierda sobre la ampliación de derechos, se permitió que puertas adentro de la Suprema Corte de Justicia, durante el gobierno de ese dirigente tupamaro, José Mujica, el Frente Amplio se partidizara, es decir, que el Frente Amplio lograra partidizar los ámbitos judiciales. El Poder Judicial lo integraron con militantes políticos de izquierdas marxistas. No les costó mucho porque la universidad la tenían tomada hace tiempo y la formación jurídica que les dan es marxista, como pasa con los economistas, con los contadores, con los profesores de historia, de filosofía. Tienen formación marxista y plantean nuestros cursos de estudio para el liceo, para el bachillerato y para la universidad, que la razón crítica tiene que ser desde el marxismo, que la interpretación crítica de la historia de nuestro país tiene que ser desde el marxismo. Y eso no lo dice este gobierno. Hace caso omiso a eso. Yo le pregunto a este gobierno, que tanto destaca esos hallazgos en lo económico, en lo macroeconómico, y que está muy bien, si eso acaso agota la lucha contra esta eventualidad terrible de que el comunismo nos gane el país. Si piensa este gobierno que con arreglar un poco las cosas en economía, ya con eso basta para que la gente
tome nota y diga, no, no, vamos a seguir con este gobierno porque todo se estabilizó. Cuando tampoco hay un gran hallazgo económico en cuanto a desarrollo de fuente de trabajo y capital, porque no tenés una sociedad formada para eso, no está capacitada para eso, no tenés mano de obra calificada, y tenés además una estructura social muy destejida, porque ya penetró muchísimo el narcotráfico, generando fuentes de trabajo, generando fuentes de ingreso económico en todos esos ejércitos de dealers y narcotraficantes que no estudiaron, que no tienen uso crítico, mezclados con los que están adoctrinados y que tienen un uso crítico totalitario, solo desde el lado marxista. Y ahí tenés 252.000 votantes nuevos, de los cuales seguro que un porcentaje muy alto que no se desglosa en los estudios estadísticos, da que tienen un perfil, una vara ideológica hacia la izquierda. Y la población que está entre los 25 a los 45, 50 años, también es de un alto porcentaje de vara de inclinación ideológica hacia la izquierda. Y andá sumando los puntos que pueden haber ahí, en esas franjas etarias. Y de los 50 años a los 60 también hay una importante vara ideológica hacia la izquierda. De los 60 años para arriba quizá empieza a disminuir un poco esa vara de inclinación, porque estamos hablando de un Uruguay que fue antes del Uruguay que tomaran institucionalmente a nivel educativo, a nivel poder judicial y también en instituciones fundamentales determinantes como el ejército y la policía. Poder judicial, educación, policía, ejército. El puño levantado de José Bayardi en el Congreso del Foro de San Pablo en el año 2017, cuando manifestó a viva voz, nosotros los izquierdistas marxistas latinoamericanos necesitamos urgentemente tomar el ejército de nuestros países, el sistema de justicia y la educación. Y lo hicieron en el año 2017, en ese año en el que no solo debilitaron, sino que interrumpieron la independencia del Poder Judicial. Fue una afrenta a la institución Poder Judicial que venía siendo afrentada antes ya por el gobierno de José Mujica con Luciano Polanski, cuando desconocieron, presionaron, extorsionaron a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, despedían gente, hicieron un sistema de ascensos muy arbitrario, establecieron un sistema de psicomediciones o psicoevaluaciones muy arbitrario, introdujeron militantes dentro del Poder Judicial para que esa ley interpretativa de la nulidad de la ley de caducidad fuera aprobada, una ley que no tiene valor jurídico alguno, ya lo explicamos varias veces. Fueron tomando al Estado uruguayo hace mucho tiempo. La historia dice que la entonces senadora Topolansky, en un arrebato típico de los totalitarios prepotentes, yo le corrijo acá al amigo Lara, anunció en conferencia de prensa que el MPP, MLN Tupamaros, manejaba iniciar juicio político a la Suprema Corte de Justicia por su decisión de declarar inconstitucional la ley interpretativa que el Frente Amplio votó para anular los efectos de la ley de caducidad. ¿Se dan cuenta de la terrorista que está hablando acá? La que decía a quiénes había que matar, tenía un ejército de sicarios y elegían a quienes tenían que matar, y ella lo confiesa en un video, la que falsificaba documentos, la que regenteaba las cárceles del pueblo. Era la que decía dónde tenían que estar, a quiénes tenían que llevar, cómo torturarlos. Era la que daba las órdenes de cómo torturarlos. Esta señora delincuente es la que extorsionó al Poder Judicial y pugnó por todos lados para que el Poder Judicial se debilitara y se concentrara el poder político en el Poder Ejecutivo, como propugnan siempre y buscan siempre los totalitarios comunistas. Con el comunismo siempre se va a llegar al mismo resultado, porque está en su ideología esa concentración patológica del poder político en el poder ejecutivo, porque consubstancian al Estado con la ideología del partido único y con una ideología que abarca todas las situaciones humanas, que abarca todas las condiciones del ser humano, porque es una ideología totalista, totalitaria. Eso es lo que van a votar, por lo menos hasta ahora el 43% de uruguayos que dicen que van a votar el Frente Amplio. Es eso, ese proyecto de vida, ese proyecto de país, que se va a alinear, por supuesto, a Irán, a Hezbollah, a este régimen totalitario terrorista de Estado de Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, a Rusia, a los BRICS que pretenden hacer con Brasil, se van a alinear a ese mundo. Geopolíticamente vamos a quedar alineados a ese mundo. Pero claro, hay en esta prepotencia que nadie la paró,
que nadie se hizo cargo y que hoy tenemos un gobierno que lamentablemente nos demostró que se conformó con ser una especie de mayordomo, de administrador de los recursos institucionales que le dejaron estas fuerzas totalitarias atentando contra nuestro Estado de Derecho, cuando tuvo mayorías parlamentarias para hacer todo lo contrario, para haber instalado históricamente lo que le correspondía como papel histórico y haber sido un gobierno realmente digno de su historia, un gobierno que estuviera a la altura de la dignidad que reclama nuestro país en cuanto a la devolución a nuestra ciudadanía del Estado de Derecho en todos los confines posibles. Y vaya que tenía fuerza para hacerlo porque con un 54, un 55% de mayorías en el Poder Legislativo, con toda la voluntad política de un Ejecutivo perfectamente en ese andamiaje de Estado que aún tenemos, se podía recuperar el Estado de Derecho y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Por lo tanto, la fuerza enemiga, este cáncer político, puede llegar ya a su fase terminal. Te repito, si se da esa combinación, esa ecuación de plebiscito exitoso contra la Constitución, contra los derechos adquiridos, contra los derechos subjetivos, que le dicen contra las AFAP, no es contra las AFAP, es contra todo eso, y es contra el sistema financiero para robar ese dinero y estatizarlo en un ente público que da pérdidas, que no da ganancia, que es el BPS. Si eso pasa y a su vez obtienen el poder ejecutivo, Uruguay, creo yo, que terminó definitivamente su proceso histórico de ser un Estado de Derecho, una república democrática. Así que, queridos orientales, todos los que tienen uso de razón, todos los que puedan hablar con algún joven, todos los que en la familia ven a alguien muy confundido, traten de hacerle ver estas cosas, porque en Uruguay se está jugando la partida de ajedrez más grande de la historia de nuestro país. Estamos en una encrucijada en la cual Uruguay se está planteando históricamente si seguir siendo una sociedad libre, una sociedad republicana, un Estado de Derecho, o pasar a ser una nueva república comunista, una especie de Estado social comunista que se sume al proyecto del Foro de San Pablo. Eso es lo que está sucediendo, digamos, en verdad, veramente, te diría un italiano, en verdad, en nuestro país en este año electoral, de lo cual nadie está hablando dentro de esa endogámica casta política que juegan a ciertas dicotomías, a mi criterio, muy superficiales. Vamos a una pausa, Maxi, y ya recibimos al diputado Conrado Rodríguez para retomar este tema y hablar con él sinceramente, como lo hacemos siempre, con el querido amigo Conrado Rodríguez, sobre este punto y sobre lo que él opina respecto a la gravedad que comporta, que implica este plebiscito del PICNT contra nuestra constitución directamente, contra nuestro orden jurídico, contra nuestros derechos y contra el sistema financiero del Uruguay, y a su vez que él nos explique cómo visualiza las consecuencias negativas que puede traer todo esto. No es, Delgado, solo que si gana este plebiscito se va a tener que subir 4 puntos el IVA. Por qué hablan en términos tan tangenciales, tan descoyunturados? ¿No entienden de qué se trata realmente esto? ¿No están entendiendo que acá se está dando una estocada, se pretende dar una estocada final desde un proceso revolucionario que atraviesa años, desde la estrategia populista revolucionaria, como un fenómeno claramente discernible, que con el, digamos, mediano rigor de un periodista profesional, de un analista político, de un profesional de las ciencias sociales, de un político profesional, tienen que saberlo, tienen que saber de qué se trata, tienen que saber que existe el Foro de San Pablo. Lo sabe un ciudadano joven, yo diría, en términos de la vieja escuela, un chiquilín muy inteligente como Nahuel Esperanza, que lo van a escuchar en un rato, cuando explica cómo él mismo padeció todo ese sistema adoctrinante ya siendo un niño, cuando la maestra les decía en aquella asunción de la presidencia, con la parafernalia de aquel desfile de Mujica cuando fue electo presidente, las maestras les decía a esos alumnos, a esos niños y a aquel niño que fue Nahuel Esperanza, que se trataba de un héroe de la patria. Entonces yo le pregunto a todos ustedes, políticos del lado de la alianza electoral de la coalición de gobierno o la cualiarquía de Colorada, ¿piensan que hay sustentabilidad política del proyecto que ustedes manejan con este tipo de usina ideológica atravesando tantos años y generando otro tipo de sociedad? ¿Ustedes piensan que puede ser sustentable
pregonar qué tipo de país distinto a un modelo totalitario que se viene desarrollando desde que se instaló en las aulas de primaria, de secundaria y en la universidad, y con un poder judicial que destrozaron, que desplazaron, que ya lo limitaron, que le sacaron la independencia, porque ahora concentran la justicia penal en el Poder Ejecutivo. ¿Qué piensan realmente de esto? ¿Por qué no hablan abiertamente a la población de lo que está pasando y por qué no hacen una autocrítica de cuán confundidos estuvieron cuando le dieron por unanimidad en el Parlamento los votos para que aprobaran estas leyes que son leyes terroristas contra el Estado de Derecho uruguayo? Vamos a una pausa y ya continuamos, por supuesto.